Sí. Ok, bueno, pues muchas gracias. Vamos a ser muy breves. Es un tema para mí muy especial, debido a que pues yo soy activista en ese tema de mujeres. Realmente mi profesión no, yo soy fiscalista, pero en temas siempre he sido activista en temas de la protección y la tutela de los derechos. Para las mujeres y bueno, este tema de violencia digital es un tema relativamente novedoso, ya que pues ya tiene algunos años, un par de años que en toda la República y en todos los estados se han ido permeando de disposiciones legales que protegen un poco este tipo de violencia, ¿no? Bueno, primero vamos a comenzar con los antecedentes para saber qué es violencia digital. Puse varios, hay muchas fuentes, hay doctrina, hay conceptos de tipo internacional, pero quise comenzar con la definición que viene en la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia del estado de Veracruz. Ya, bueno, todos los estados en los que tenemos esta ley, vamos a ir viendo, este es de la ley del estado, vamos a darle una repasada muy rápida a a la ley general, que más o menos son los mismos conceptos, pero viene diferente un poco el enfoque y ahorita les voy a mencionar la relevancia de esto. Bueno, aquí en el estado de Veracruz, en la fracción séptima del artículo 7, dice que es cualquier acto de violencia que se manifieste en acoso, hostigamiento, amenazas, insulto, violación de datos e información privada, divulgación de información apócrifa, mensajes de odio o la difusión sin consentimiento y aquí, bueno, dice, de las mujeres, niñas o adolescentes de contenido íntimo, textos, fotografías, videos, datos personales u otras impresiones gráficas o sonoras verdaderas o alteradas cometidos, instigados o agravados en parte o totalmente y que se presentan a través de las tecnologías de la información y la comunicación, plataformas de Internet, redes sociales, sistemas de mensajería instantánea, correo electrónico o cualquier otro espacio similar digitalizado que atente contra la integridad, la dignidad, la intimidad, la libertad, la vida privada de las mujeres y les cause un daño o sufrimiento psicológico, físico, económico o sexual, tanto en el ámbito privado como en el público, así como daño moral a ellas o su familia. Bueno, aquí comienzo diciendo que el concepto de violencia digital está generalizado para varios tipos de violencia y la misma ley nos da la opción de que se pueda dar un tinte de carácter sexual como una opción, es decir, es cualquier tipo de violencia de la gama de manifestaciones de acoso y hostigamiento y nos dice aquí que puede ser o sexual o económico, entonces no necesariamente tiene que ser sexual. ¿Por qué hago esta acotación? Porque bueno, el tema aquí es que el tipo de violencia es generalizado por esta gama de opciones que nos da el artículo y también se parece mucho al de la ley general. Sin embargo, bueno, pues hay una incidencia especialmente particular cuando se tiene violencia sexual digital. La violencia sexual digital es esa en la que exclusivamente se relaciona con el ejercicio de la sexualidad por medio de las tecnologías de información y comunicación. La violencia sexual digital, podemos nosotros decir que se puede acotar a videograbar, audiograbar, fotografiar, elaborar videos reales o simulados de contenido sexual íntimo de una persona sin su consentimiento o mediante un engaño. Esto conlleva a
que no nada más por el hecho de grabarlo, o sea, ya, ¿cómo les explico? Por el hecho de grabarlo mediante engaños o sin consentimiento, ya se tipifica ese tipo de violencia. Más adelante, en concurso de delitos, se puede presumir que si aparte de eso se expone, distribuye, difunde, exhibe, reproduce, transmite, comercializa, oferta, intercambia, etcétera, este tipo de contenido sexual íntimo de una persona sin consentimiento, entonces también hay una violencia mediática. Ajá. Esto lo menciono porque, bueno, en este caso es importante saber que la violencia digital, cuando es de tipo que daña la intimidad sexual o que atenta contra esta intimidad sexual y este derecho a la sexualidad que tenemos las mujeres y los hombres también, este, es la antesala muchas veces a el acoso sexual y posteriormente a las violaciones o inclusive también hay quienes dicen que la violación es la antesala al feminicidio. ¿Por qué lo menciono? Porque pareciera inofensivo y voy a hacer mucho hincapié en esto repetidamente durante esta conferencia, porque se minimiza muchas veces el tipo de violencia digital. Pareciera que es algo que se da de manera em, inocente o de manera inconsciente y que las personas pudieran presumir que solamente consideran que es indebido. Sin embargo, es muy relevante hacer de conocimiento este tipo de espacios para que sepamos las consecuencias que existen a partir de no tanto tiempo atrás, ¿eh? No tiene tanto. Estamos apenas nosotros avanzando en materia jurídica para poder ir a la par de los desarrollos tecnológicos que, si bien traen muchos beneficios para algunas cosas, también generan este tipo de situaciones o controversias sociales que, bueno, van a atentar en contra de los derechos de la mujer en este caso. ¿Por qué se habla de la mujer más incisivamente? Bueno, pues porque de acuerdo a algunas investigaciones y cifras del INEGI, y no nada más del INEGI, de la ONU, de algunas convenciones, y mucho por ejemplo, cifras del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Nacional, se puede ver que la incidencia en casos de mujeres es más vulnerable, se vuelve un grupo vulnerable, por lo cual se incluye dentro de esta ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Entonces, dicho esto, se empiezan a generar varios tipos de conceptos como el grooming, el sexting, el bullying, el trolear, estoquear, este tipo de conceptos que para todos ya es casi como algo muy normal, y pareciera que no es un delito hacer nada de lo anterior, son conductas que conllevan a una corriente que va en contra de la protección de los derechos humanos de la mujer y precisamente a una vida libre de violencia, ¿no? Estamos en un estado en el que tenemos dos alertas de género y bueno, las alertas de género se propician por diferentes tipos de violencia. En la ley del estado de Veracruz se tipifica la violencia psicológica, física, sexual, patrimonial, económica, obstétrica y digital. En este caso, vamos a ver que, bueno, esta tipificación tiene raíz en un movimiento importante que surgió a partir de la Ley Olimpia. La Ley Olimpia, bueno, que debe su nombre a Olimpia Coral Melo, que es una activista que, tras ser víctima de la difusión no consentida de un video íntimo, convirtió esta experiencia en una lucha por los derechos de las mujeres en el ámbito digital. Gracias a esto, bueno, la legislación actualmente ya está aprobada en todos los estados, fue una transición. Primero fueron algunos estados, fue una lucha constante, se manifestaban y se tocaba mucho este tema en el mes de marzo, que se conmemora el tema de las mujeres.
también se puede ver que esta ley Olimpia es muy importante mencionar que tiene un tinte nacional, pero ha traspasado las fronteras y ahora ya inclusive se tienen réplicas en otros países con ayuda del derecho comparado para poder aplicar este mismo tipo de legislación para sancionar estas conductas delictivas que son consideradas a veces simplemente indebidas, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, nosotros vamos a ver que la violencia, que la violencia digital, em, bueno, vamos a considerarla como un parteaguas para la tipificación de esta violencia, un parteaguas para la sanción. Entonces, vamos ahora a ver lo que dice la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Ya vimos más o menos lo que dice la parte estatal. Y bueno, este capítulo fue adicionado en 2021, si se dan cuenta, no tiene tanto tiempo porque desde cuando empezó la era digital tiene más de 5 años y apenas tiene menos de 4 años que tenemos esta regulación. Significa que hubo muchísima gente que pasó por este tema y que como ni siquiera era conocido, ni siquiera estaba tipificado, ni reconocido, pues simplemente a las personas o a las víctimas de este tipo de violencia, tanto hombres como mujeres, pues no tenían la posibilidad de acercarse a alguna instancia jurisdiccional o alguna fiscalía o ministerio público en su momento para denunciar este tipo de actividades, ¿no? De ser víctima de este tipo de actividades. Y no es hasta el 2021 cuando, bueno, se incluye el capítulo cuarto ter en esta ley general en donde se especifica y se describe, se tipifica la violencia digital que se parece mucho al texto del estado de Veracruz, que es toda acción dolosa mediante el uso de tecnologías por la que se exponga, distribuya, difunda, exhiba, transmite, comercialice, oferta, intercambio, comparta imágenes, audios o videos reales o simulados de contenido íntimo sexual de una persona sin su consentimiento. Aquí es muy importante también la parte en la que nosotros decimos. Fíjense, dice videos reales o simulados. Ahí también incluye cierta tipificación en torno a lo que viene siendo la inteligencia artificial. Este avance de las tecnologías va a pasos acelerados y es muy importante que las legislaciones permanezcan actualizadas conforme a las necesidades sociales. A veces es muy difícil que ya cuando tenemos una doctrina con respecto a alguna corriente o algún principio o alguna pues corriente económica, filosófica, si el feminismo no tuviera, no adoleciera de esa necesidad de proclamar por los derechos, el feminismo sería una corriente filosófica, ¿no? Nada más, no habría necesidad de tanta lucha, no habría necesidad de tanta impartición de justicia, de todo esto. Entonces, a lo que voy con este comentario es que em, cuando nosotros le damos a la impartición de justicia esta perspectiva de género, lo que hacemos es adaptar la manera de juzgar a una persona por el simple hecho de que por su género ha tenido esa vulnerabilidad. Entonces, es importante saber y adaptar, ¿no? Cada vez más adecuadamente estos textos para que pues haya mayor defensa, cobertura o tutela de los derechos humanos en cuestiones de género. Y que también pues es susceptible de cambios por el hecho de que la tecnología cada vez adopta maneras más innovadoras y desconocidas en
en nuestro radar, que pues obviamente tiene que estar actualizado en los textos, en el derecho positivo, ¿no? También en esta ley general podemos observar que existe la adición de violencia mediática. A diferencia de lo que nosotros tenemos en el texto del Estado de Veracruz, aquí sí lo separa y comenta que es todo acto a través del cual de cualquier medio de comunicación que de manera directa o indirecta promueva estereotipos sexistas. Fíjense, esto es muy, es algo muy novedoso y muy revolucionario porque es difícil saber o delimitar qué cosa promueve un estereotipo sexista, ¿no? Es algo que realmente es revolucionario, a mi parecer. Y aquí dice que haga apología de la violencia contra las mujeres y las niñas, produzca o permita la producción y difusión de discurso de odio sexista, discriminación de género o desigualdad entre las mujeres y los hombres, ¿sale? Entonces, es muy importante este tipo de redacción porque pues ahora es muy común que nosotros tengamos acciones que parezcan pues inofensivas y que generen este tipo de discursos de odio. Vamos a ver más adelante en un comunicado, perdón, en un código de ética que el Instituto de la Mujer junto con Profeco sacó, en donde se dan a conocer algunas acciones de prevención, precisamente por la facilidad con la que se confunde una acción normal con algo que realmente es indebido. Es decir, muchas veces nosotros con un meme o con algún tipo de contenido que compartimos en nuestras redes sociales, fomentamos este tipo de situaciones de discurso de odio y poco a poco se va acotando hasta llegar a la violencia digital y más adelante a la violencia sexual digital, ya cuando es en un caso personalizado. En este sentido, bueno, lo importante aquí es que, bueno, la ley Olimpia no es como tal una ley, bueno, hablando, creo que aquí tengo una audiencia de puros abogados, entonces, pues saben que la ley Olimpia no necesariamente es la ley que así se nombre, ¿no? Sino que es un conjunto de reformas que se hicieron a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia y al Código Penal Federal en donde toma relevancia el tema de las sanciones. Aquí, por ejemplo, antes no existía ninguna sanción para este tipo de conducta y ahora, a partir del 2021, en esta ley se establece que la violencia digital, perdón, será sancionada en la forma y términos que establezca el Código Penal Federal. Ujú. Vamos a observar aquí que se adicionó el capítulo de violación a la intimidad sexual en el mismo ejercicio 2021. En este nos dice que, bueno, comete el delito de violación a la intimidad sexual aquella persona que divulgue, comparta, distribuya, publique imágenes, videos o audios, fíjense, de contenido íntimo sexual de una persona que tenga la mayoría de edad sin su consentimiento, su aprobación o su autorización. ¿Ok? Entonces, fíjense bien, aquí hay algo muy importante. En la tipificación solamente se incluye la violencia sexual digital. Ajá. Aquí sí dice específicamente que es violación a la intimidad sexual. Cuando, bueno, pues en la violencia digital, aparte de contener violencia por algunos tipos de acosos, hostigamientos, esta va enfocada solamente en la parte de este contenido sexual. Y bueno, estas conductas se sancionarán con una pena de 3 a 6 años de prisión y una multa de 500 a 1000 unidades de medida de actualización, que están ahorita en 113 pesos la UMA. Entonces, bueno, ya hay un avance, ya se tiene, ahora sí, la ley Olimpia se tiene de manera unificada en todos los estados, que se alinean al mandato, ¿no? Del Código Penal Federal. Entonces, es muy importante este tipo de situaciones
porque se estudia en Latinoamérica. Por ejemplo, puse aquí una diapositiva relacionada con el informe de ciberviolencia y ciberacoso contra las mujeres y niñas en la Convención Belém do Pará, que es una de las convenciones más importantes que se tienen en este tipo de, las defensoras digitales se les llama, ¿no? Se hacen llamar, en donde participan, aparte de muchos organismos y colectivos que tienen este tema de importancia en la materia, la Oficina Regional de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe y la Comisión Interamericana de Mujeres. Entonces, bueno, en ese sentido, las investigaciones arrojan tres conductas importantes en Latinoamérica, que bueno, ya se dejan entrever por el tema de la ejecución de la ley Olimpia, ¿no? La primera es que, bueno, las principales formas de violencia digital reportadas por las víctimas son el ciberacoso y el ciberhostigamiento sexual en contra de mujeres jóvenes y la difusión no consensuada de imágenes íntimas, ¿no? Lo que decíamos al principio. O sea, la violencia digital incluye algunas cosas en lo general, pero los principales formas son el ciberacoso, ciberhostigamiento sexual en contra de mujeres jóvenes. Bueno, el ciberacoso y el ciberhostigamiento siguen las mismas diferencias que el acoso y el hostigamiento por tener algún tipo de dependencia jerárquica en el que haya alguna desigualdad, ¿no? El ciberacoso se entiende que se están en igualdad de circunstancias y en el ciberhostigamiento hay una dependencia jerárquica por la que se ejerce ese control o esa sumisión, pudiera decirse. En segundo lugar, otra tendencia es que las redes sociales en América Latina son el espacio virtual y el medio en donde se registran una gran parte de los actos de agresión y violencia de género, destacándose Facebook y Twitter como las plataformas donde más violencia se ejerce en la región. Este análisis es un compendio de 25 investigaciones que fueron realizadas me parece, 9 países de Latinoamérica. Y ahorita van a ver por qué Latinoamérica es pionero en este tipo de cosas, y bueno, orgullosamente, con la participación de Olimpia Coral Melo, también va a tener resonancia este tema de la ley Olimpia en varios países. Y bueno, en tercer lugar, la tendencia de que las mujeres que utilizan las redes sociales para expresarse en favor de la igualdad de género, los derechos humanos de las mujeres y derechos de las minorías son particularmente blanco de los actos de ciberacoso. Entonces, esto nos deja entrever que existe realmente un discurso de odio, un discurso todavía en el que se promueve estas acciones que aparte de ser violencia digital también es violencia contra las mujeres por ejercer su derecho de pedir que la impartición de justicia tenga ese, perspectiva de género, ¿no? Entre otras cosas. A esto les voy a mencionar un poquito este tipo de convenciones. Bueno, son muy relevantes, porque, bueno, pues dan a lugar algunos eventos internacionales, como quisiera mencionar justamente uno que tuvo lo clausura el día de ayer, justamente. O sea, muy pertinentemente este tema, ahorita tiene mucho auge porque fue la primera cumbre latinoamericana de las defensoras digitales. ¿Se acuerdan que yo les había platicado de de que se autodenominan defensoras digitales? Y bueno, pues en México, en esta cumbre se dijo que 9,8 millones de mujeres y niñas han sufrido de ciberacoso, ¿no? No es cifra menor, y bueno, es en la mayoría de su connotación sexual. Este tipo de violencia afecta a gran medida a estudiantes de nivel universitario, es decir, personas jóvenes, por lo cual es un problema, muy grave. En esta cumbre, bueno, lo que se intentó hacer, entre otras cosas, fue la unificación o la homologación internacional de la ley Olimpia, lo cual pues es muy importante porque participan algunos países como Argentina, Colombia, Ecuador, Guatemala, Bolivia, Honduras, Panamá, El Salvador. Y bueno, todas estas organizaciones internacionales como ONU Mujeres y todas el Fondo de Población de las Naciones Unidas, etcétera, hacen
solicitud a los gobiernos de los países miembros que para la homologación internacional de esta ley Olimpia, ¿no? Entonces, es de gran relevancia que haya surgido aquí en México esta ley, por lo que tenemos una gran responsabilidad para la difusión y aplicación y ejecución de las medidas y sanciones que el Código Penal manifiesta para sancionar estas conductas delictivas. Y bueno, en esta cumbre también exige la eliminación de más de 2 millones de plataformas de pornografía, las cuales se señalan sirven para la explotación sexual y piden a estas plataformas no ser cómplices de este tipo de violencias, y hacen un llamado en especial a esto, ¿no? También piden que se cambien algunos mecanismos de algoritmos que consideran ellos son de tendencia machista y que sobre todo llaman a ser empáticos llaman a ser empáticos con las sobrevivientes de la violencia digital. Como ya vimos, el tema de la violencia digital tiene mucho más tiempo de lo que tiene esta ley en vigor. Entonces, hay muchísimas víctimas que todavía no han podido levantar la voz, que todavía no han podido ir a las instancias pertinentes. Aquí en Veracruz, pues tenemos la fiscalía, ¿no? Especializada. Ay, perdón, ya mi voz, ando un poco enferma de la garganta, pero bueno, aquí tenemos en Veracruz, tenemos una fiscalía especializada en temas de género, que pues está a la disposición para este tipo, es la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niños y Niñas y Trata de Personas. Respecto a este tema, me gustaría hacer un paréntesis para una publicidad especial que quiero manifestar, ya que es de mi interés comentarles que, bueno, hace tiempo, bueno, como una de las propuestas de campaña, precisamente la primer gobernadora del estado, en cuando estaba en campaña, fue precisamente crear una fiscalía especializada en feminicidio. Actualmente, bueno, las cifras del secretariado ejecutivo que discrepan mucho de las cifras, por ejemplo, que tiene el observatorio universitario en temas de la violencia contra la mujer, el Observatorio Universitario de Veracruzano, este, s- son impresionantes las cantidades o las discrepancias que se tienen en temas de desaparición de mujeres, todo lo que conlleva la tipificación del feminicidio, el intento a feminicidio. Ha habido mucho auge en todo este tema digo, es un poquito otro matiz que no es tanto violencia digital, pero que va de la mano. ¿Por qué lo digo? Porque este tipo de fiscalías especializadas son las que van a concentrar todo este tipo de delitos y es importante, si bien no tener una fiscalía por cada delito que se especialice, sí tener una estructura alineada a lo que se recomienda por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por la ONU, para el combate al tema de alertas de género. Ahorita, bueno, pues ya con la Secretaría de la Mujer se van a implementar muchas medidas, ¿no? Que esperemos que sean, digamos, acordes a las necesidades que se tienen en los estados para poder atender este tipo de necesidades, ¿no? Este tipo de necesidades que muchas veces no admiten medios alternativos de conciliación, que necesitan un tratamiento especializado, que necesitan perspectiva de género. Bueno, pues esperemos que se tenga esto en el Estado y que, bueno, quienes son estudiosos de la materia y quienes tengan más experiencia en ese ramo, pues se dediquen a buscar cuál es la solución para que se puedan atender este tipo de personas, ¿no? Que han sido violentadas con esta violencia digital.
Les voy a compartir, entre otras cosas que me parecen bastante pertinentes, a pesar de que el código de ética que se propuso por parte de Profeco no es algo obligatorio, es una guía. Me parece que son acciones que están muy bien delimitadas y que parecieran, son obvias, pero pues que no son tan obvias porque si no, no existieran la mitad de los actos de violencia digital que existen hoy en día, ¿no? Miren, para que aquí viene un catálogo de acciones que constituyen violencia digital. Bueno, la más obvia es compartir contenido sexual sin consentimiento. Sin embargo, también el realizar proposiciones sexuales sin consentimiento, el uso indebido de datos personales, acosar o espiar por internet, el famoso estoqueo, ¿no? Investigar la actividad de otra persona a través de internet. Puede parecer un acto inofensivo, ¿no? Pero a medida de que se ejerce un patrón de conductas amenazantes que vulneren la sensación de seguridad de esta persona que está siendo vigilada, bueno, ya deja de ser tan inofensivo. La obtención de información personal, llamadas y mensajes ofensivos, suplantación y robo de identidad, que bueno, eso ya es más evidente en la indebida de la conducta y lo ilegal, insinuación o propuestas sexuales, troleo, campaña de desprestigio, manipulación y extorsión bajo la amenaza de difundir información íntima, es decir, no solo con la difusión, sino el solo hecho de amenazar, de difundir una información íntima, exista o no, ya es un acto de violencia que encaja dentro de este catálogo, y que definitivamente se puede tipificar. Críticas y discriminación, bueno, entre otras. Esto es importante saberlo porque así como existen este tipo de violencia, o estas pequeñas acciones que desembocan en violencia digital, también existen acciones de prevención, que son muy importantes porque tal vez este delito pueda evitarse, desde la prevención del delito, y pueda difundirse, pueda ser más fácil, ¿no? Una campaña de difusión de este tipo de acciones que medidas sancionatorias tan graves o tan altas, ¿no? Por ejemplo, a diferencia en mi opinión personal, a diferencia, por ejemplo, del acoso sexual, que para mí, por ejemplo, en el estado de Veracruz, el Código Penal del estado tiene años que no pone como graves el delito de acoso sexual, ¿no? De acuerdo a la media del Código Nacional de Procedimientos Penales, y no ha habido ninguna reforma que haga estas agravantes. Sin embargo, en el caso de la violencia digital, tal vez como es un delito nuevo y como es un delito que es tan familiar y tan, digamos, tan a la mano, creo que es muy pertinente conocer este tipo de acciones de prevención. Les voy a mencionar algunas ya para terminar mi ponencia y no quedarme ronca, no aburrirlos tanto. Bueno, una, obviamente, no reproducir contenido discriminador. Fíjense bien lo que dice, les voy a leer un fragmento. Dice, si identificas memes, comentarios, opiniones u otras formas de información que reproduzcan discursos de odio, evita reproducirlos, difundirlos o celebrarlos, ¿no? Tal vez una reacción ya implique un fomento a este tipo de discursos o comentarios controversiales. No significa que va a existir una limitación a la expresión de las personas, sino que es más que nada, es que es importante verificar que se pueda contener este tipo de viralidad, que pareciera inofensiva, pero que es tan dañina para temas de discurso de odio en contra de la mujer. Creo que todos tenemos pleno derecho con tanta información en las redes y más ahora en estos tiempos en los que la liberación femenina y el feminismo ha tenido tanto auge. Para nadie es desconocido los términos que muchas veces se manejan en cuestiones de machismo. Entonces, si nosotros tenemos esa intuición, ¿no? De que hay algo indebido en el contenido y podemos evitar
algo tan inofensivo como una reacción, como compartir, esto es una medida de prevención del delito, ¿ok? Es algo importante, no es nada más este, una simple recomendación, sino que ya viene a ser parte de acciones de prevención en real para la prevención de la comisión de un delito. No almacenar contenidos sexuales. Fíjense bien, aunque exista consentimiento para intercambiar fotos, videos, audio o audios de naturaleza sexual o íntima, este consentimiento no implica un permiso para almacenarlos. Si se recibe este tipo de información, es importante borrarla o destruirla. Lo mismo, o sea, sé que pareciera, ¿no? Una restricción a quienes pueden decir, oye, pero es que yo tengo derecho de guardar ese tipo de información. Bueno, lo que pasa es que aquí si hay datos de naturaleza sexual que implican a otra persona, aunque exista consentimiento, es muy riesgoso la manera en que se puede viralizar este tipo de información. Por eso, una prevención del delito es no almacenarlo. Siempre debe haber consentimiento. Bueno, pues esto es básico, no proporcionar datos personales. La denuncia, el reporte de todas las mujeres, niñas y adolescentes que han sido víctimas de violencia digital tienen el derecho de interponer una denuncia y a ser atendidas por las autoridades y bueno, pues también a ser atendidas en el sentido psicológico, en el sentido anímico, en el sentido de refugio, que también esta primera cumbre latinoamericana de defensoras digitales ha pedido, ¿no? Que se abra un centro en donde existan necesidades necesidades de atención a este tipo de víctimas, que no las hay, ¿no? Creo que solamente se esperan a que ya exista un delito mayor. Que traspase la violencia digital. Primero se empieza con violencia digital. Por ejemplo, en el caso del grooming, empieza con el convencimiento de un menor para cometer actos sexuales a través de plataformas de internet, digitales, pero esto puede pasar a otro concurso de delitos ya cuando se actualizan los hechos para la tipificación en la materialización de los delitos y que viene a desembocar hasta en feminicidios, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser que desde un delito tan, digamos, inofensivo, tan pequeño, se viene dando esta antesala, como les decía, a la desencadenación al desencadenamiento, perdón, de otros delitos que son de naturaleza más grave, ¿no? A un acoso, una violación o a un feminicidio o a una violencia equiparada, no lo sé. Y bueno, esto es importante porque en esta cumbre se pide ese tipo de ayuda psicológica, ¿no? Para que se pueda contener. ¿Por qué? Porque si no se atienden esas necesidades desde la violencia digital, entonces no se va a poder parar lo que sigue después de la violencia digital, lo que les comento, ¿no? Es importante como una reflexión a estos objetivos, pues no revictimizar al atribuir a las víctimas la responsabilidad de protegerse, ¿no? O sea, inclusive aunque se esté recomendando este tema de la prevención, pues bueno, es importante recalcar la importancia de la conducta ilícita de los agresores más que responsabilizar a las víctimas por no haber tenido la prevención, porque todos estamos susceptibles, realmente todos piensen en las personas que más quieren, que están con acceso a internet, con acceso a estas vías. Hay todavía en México un montón de zonas que no tienen acceso a internet, pero las zonas urbanizadas están en este, mm, en este peligro, en esta vulnerabilidad, ¿no? A pesar de que se dice, bueno, pues es que no es tan relevante porque pues no todos tienen acceso a internet. Bueno, pudiera parecer que es irrelevante, pero ya cada vez es más común que por precisamente simplificación de trámites, regularizaciones fiscales, inclusive impartición de justicia por medios electrónicos, se trate de que la población acceda cada vez más a estos recursos tecnológicos. Eso es algo que ya no se puede parar. Hay teorías del blockchain, hay teorías filosóficas que dicen que más adelante todo va a ser a través de medios electrónicos o que no va a haber, por ejemplo, intermediación de muchas profesiones, no sé,
Todo esto va en un avance progresivo que se dirige al desarrollo humano. Sin embargo, este desarrollo trae aparejado consigo este tipo de conductas que no debemos perder de vista porque pueden ser bastante dañinas y perjudiciales, sobre todo para el avance que ya se tiene de protección a los derechos de las mujeres. Y como decía la principal promotora de la ley Olimpia, Olimpia Coral Melo, dice, ahorita es la cumbre latinoamericana, más adelante va a ser la cumbre mundial y de que nos escuchan, nos escuchan. Entonces, se dice que es tiempo de mujeres, ¿no? Sobre todo aquí en el estado de Veracruz tenemos una fiscal mujer, una gobernadora mujer, tenemos una presidenta con A. Bueno, pues hagamos valer nuestros derechos. Creo que está muy pertinente este tema y me da mucho gusto que la invitación me la hizo un amigo apreciado y que muchos hombres también están interesados. Yo he presentado varias, no son iniciativas de reforma porque las iniciativas ciudadanas tienen que tener cierta cantidad electoral. Del padrón electoral para poder promoverse, pero sí son iniciativas de participación que hacemos llegar a personas que tienen la posibilidad de promover iniciativas como diputados federales, gobernadores, la Universidad Veracruzana, no sé, este tipo de acciones suman mucho porque son parte de lo que se pretende con este tipo de marchas, de feminismo, más que no se trata de, ya para finalizar, de menoscabar o de minimizar los derechos de los hombres. Jamás se trata de eso, ¿no? Al contrario, yo conozco muchos hombres que están conmigo en este tema de las iniciativas y me da mucho gusto que No, al pueda rato sale. compartir con todos Ah, sí, hasta ustedes las 6. este tema. Y bueno, pues ya es todo por mi parte. No sé si tengan alguna duda, algún comentario. Estoy muy agradecida por la oportunidad y bueno, pues es cuanto. Muchas gracias a la maestra que nos acaba de dar una atenta explicación sobre la importancia precisamente de incluir a las mujeres en estos temas de relevancia. Para continuar precisamente con la charla, le cedemos el uso de la voz al maestro Daniel Orlando, quien nos va a complementar la información. Muchas gracias, maestra María Guadalupe, por aceptar la invitación y muy amable por su tiempo brindado. Gracias. Muy buenas noches a todos. Es para mí un gusto, un placer estar con ustedes. He escuchado atentamente la conferencia de la maestra María Flores y me ha parecido excelsa. Me queda abonar un poquito más a sus manifestaciones, que desde luego pues son bastante completas. No quisiera redundar en muchos aspectos de los cuales ya ella nos platicó, pero yo quiero destacar un punto respecto de quién fue o quién es Olimpia Coral Melo. Sí, hemos escuchado que fue una activista, que tuvo algunos, digamos, problemas en su vida personal, pero básicamente ella es una chica, o es una mujer que nació en Chignahuapan, Puebla, por ahí del año 1990. Es una persona como cualquiera de nosotros. En este caso, ella llega a un momento en su vida en el que adquiere la mayoría de edad y pues prácticamente decide emprender una vida sexual activa y realiza o decide entre ellos pues tener un contacto con su pareja en el cual hay un video de contenido sexual de por medio que pronto pues en la localidad de Chinahuapan se hace viral y entonces todo mundo empieza a concebir de quién se trata, quién pues, está inmersa en este video que se vuelve viral y evidentemente atrae la atención de todo el mundo. De pronto, personas muy cercanas o conocidas de ella sabían de este contenido
y es cuando se produce pues una serie de eventos al interior de Olimpia que evidentemente giran en torno a esta publicidad de estas imágenes o de este video. Evidentemente ello genera varias consecuencias en su persona al grado tal de pretender atentar contra su vida. Pero pareciera en retrospectiva este aspecto muy este, subjetivo, pero debemos ahora focalizarnos un poco a lo que pudo pasar Olimpia. Eh, por ejemplo, estoy advirtiendo que hay algunos caballeros en nuestra conferencia y para los que eventualmente puedan llegar a verla, pues a veces las damas naturalmente se ubican o conciben este aspecto y entienden el problema o la gravedad de este evento, pero a veces los caballeros no lo visualizamos tanto. No quiero decir que seamos sinvergüenzas, simplemente más bien tenemos un poquito menos de esta concepción. Eh, ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones no consideramos todo lo que puede trascender en la vida de una persona cuya intimidad se hace pública. Entonces, para entender este enfoque, pudiéramos concebir que todos, de algún modo, tenemos algún punto, algún aspecto muy íntimo, muy personal, que evidentemente no nos gustaría que se hiciese público, o que no nos gustaría que se hiciese público nada más. Ahora, llevémoslo a esa publicidad. A lo mejor esa idea que tuviste, a lo mejor esa concepción, o a lo mejor esa parte de tu cuerpo que dices, a mí no me gusta mi dedo del pie porque X, oye, no me gusta algo de la pierna, y se hace público y todo el mundo empieza a hablar de lo que tú pudieras concebir como algo íntimo. Todo el mundo lo conoce. Evidentemente se genera una afectación a la persona que está siendo a lo mejor visualizada por todos los demás. Bueno, este proceso fue el que vivió Olimpia Coral. Evidentemente ello generó de alguna u otra forma pues una afectación emocional en la que debido evidentemente a una fortaleza muy interna y el apoyo de su familia, ella indicó, salió adelante. Y digamos que lo contextualizó al punto de decir, pasé a ser la gordibuena del pueblo a tener una ley que en 11 estados de México lleva mi nombre. Es decir, focalizó toda esta, vamos a llamarle, eh, todos estos temores, todas estas negatividad, a transitarlo o a llevarlo a un punto muy positivo en su persona. Como ya nos lo explicó la maestra María Flores, hoy en día en todos los estados se han creado leyes que giran en torno a tutelar o a proteger como bien jurídico, pues la seguridad, digamos, de las personas, de las mujeres, la intimidad a través de diversas legislaciones, trascendió a nivel internacional, no solo se limitó al país, llegó, por ejemplo, casos como Argentina, que replicaron la ley Olimpia, ahí se generó, se adecuaron justamente ante la visión eh, positiva o evolucionaria de esta norma, de esta ley Olimpia. El estado de Veracruz no fue la excepción, ya nos ha explicado claramente algunas leyes generales, la ley estatal para prevenir y erradicar la violencia contra mujeres. Del mismo modo, el Código Penal para el estado de Veracruz no fue ajeno a esta evolución, a esta tipificación,
Aquí en el estado de Veracruz se creó lo que se conoce como, o se denominó como violación a la intimidad. Este es un delito contemplado en el artículo 190, quindiecis, y 190, sexdecies, del Código Penal para el estado de Veracruz. Y allí se le denominó violación a la intimidad, perdón. Pero básicamente esta disposición normativa no se aleja a las concepciones que ha señalado en las leyes federales, el Código Penal Federal, porque básicamente gira en torno a lo que se ha tipificado o establecido como prohibitivo en relación al uso de imágenes, videos, incluso hasta textos que se pueden divulgar a través de las redes sociales. Pero en el estado de Veracruz, ¿qué es lo que se sanciona como o conforma las hipótesis de este tipo penal? Bueno, una de ellas es la divulgación. La divulgación, ¿qué debemos entender por divulgación? Bueno, es poner al alcance de un público, del público, de ciertas personas. También se sanciona el compartir. ¿Qué es compartir? Hacer a otro partícipe de algo que es suyo. Bueno, también dentro de las posibilidades de esta conducta típica podemos encontrar la distribución, que es distribuir, bueno, dividir algo entre varias personas, así como publicar. Esto es, hacer notorio algo, hacerlo patente. ¿A través de qué? De radio, televisión, y pues también de las redes sociales. Estas son las acciones, cualquiera de estas acciones, de estas 4 acciones que hemos señalado, constituyen el delito de violación a la intimidad. Pero no solamente se limita a estas 4 acciones, debe de haber otros elementos, entre ellos que es, bueno, que esta divulgación, esta acción de compartir, de distribuir o de publicar recaiga en imágenes, audios o videos. Cualquiera de estas 3 hipótesis y conjuntamente con las ya mencionadas de divulgación, de compartir, de distribución y de publicación, pueden incurrir en esta conducta típica. ¿Pero de qué? Bueno, de imágenes, audios o videos de contenidos de carácter sexual. Entonces, como característica principal es que esta conducta recaiga en una mujer mayor de 18 años. Cabe destacar que cuando Olimpia Coral se enfrenta o afronta, digamos, estas consecuencias, pues básicamente se topa con que no hay una conducta, una sanción precisamente para quienes realizan esta conducta en perjuicio de mujeres mayores de edad. Es esa situación que de algún modo contra la que lucha Olimpia, porque al final del día no estaba tutelado, no era algo sancionado penalmente, que fue lo que ella afronta, por decirlo de algún modo. Es esta parte de lo que ella va luchando, contra lo que va tratando de competir. Bueno, habíamos dicho que además de esta divulgación, compartir, distribuir o publicar, pues podemos entender que probablemente las personas que puedan ejercer esta conducta pues podrían decir, yo no tuve participación en la creación de algún video, no tuve participación en la elaboración, yo no grabé, yo no estuve presente en el momento en que aconteció esta conducta y pudieran entender que no están haciendo nada ilícito. Nos explicaba en la conferencia previa que de alguna u otra forma el hecho de almacenar o el hecho de distribuir va afectando, va generando esta violencia. Y esto es así. ¿Por qué?
básicamente, la persona sufre de esta agresión, la víctima de estas conductas, en la medida en que cada persona va conociendo de estas imágenes, de estos videos. Es decir, por inocente que parezca o por indefenso que pudiera llegar a parecer, las personas al momento de estar compartiendo, distribuyendo estas imágenes, estos videos, pues van afectando la integridad de las personas porque ello permea de alguna manera, indirectamente si se quiere, pero en el aspecto emocional de la víctima que va sufriendo estos hechos, dado que precisamente es el conocimiento de un grupo, de un entorno social, el que genera la violación o la afectación emocional en la víctima o en la persona que resiente estas conductas. Entonces, una de las cosas innovadoras que podemos percibir de la ley, de la denominada ley Olimpia, o la ley Olimpia, es justamente eso, que ahora no solamente se va a sancionar a aquel que crea el video, sino también a aquella persona que por cualquier motivo lo divulga, lo comparte, lo distribuye o lo publica. Y esto tiene mucho sentido si partimos de la idea en la cual nos ubicamos o entendemos que esa parte íntima de cualquiera de nosotros se hizo pública y empieza a hacerse viral. Mientras más viral, evidentemente, mayor afectación podemos llegar a tener. ¿Por qué? Porque entendemos que a un mayor número de personas llegó esa información muy personal y por lo tanto aquella persona que también la comparte de alguna u otra forma está contribuyendo a generar este tipo de violencia y por lo tanto debe responder penalmente. De ahí la importancia de establecer hasta dónde los límites que podemos llegar a tener nosotros como personas en nuestro derecho a la libertad de expresión, pero al mismo tiempo de respetar los derechos de los demás. Y en ese sentido, no, la ley Olimpia no se limita a la persona que está generando la conducta, sino que también a aquella que de alguna u otra forma contribuye. Bueno, debemos ahora establecer cuál es la sanción que pudiera llegar a generarse como consecuencia de participar en esta conducta. Pues bueno, puede ser desde 4 a 8 años de prisión según el Código Penal para el estado de Veracruz. Quiero únicamente concluir mis manifestaciones porque reiterar la extensa y grata manifestación de la conferencia que tuvimos previamente, pues creo que va a generar un poquito de tedio en estas manifestaciones, en esta charla, porque fue muy completa, además, dando mi reconocimiento a la maestra que estuvo previamente, pero quiero complementar un punto o algo que para mí me parece muy importante. ¿Qué acontece cuando se trata de personas menores de 18 años? Bueno, no quiero utilizar, perdón por emplear la palabra menores, personas que aún no adquieren la mayoría de edad, específicamente niñas, niños, adolescentes, evidentemente, en los cuales se ve inmersos en esta situación, en este contexto. Bueno, existe una ley general para prevenir los delitos en materia de trata de personas donde ya se contempla esta conducta, ya estaba prohibida de algún modo, incluso previo al evento en el que sufrió, en el que vivió Olimpia Coral. Pero a ella, ¿por qué no la tuteló? Decíamos al principio de nuestra plática que ella ya había adquirido la mayoría de edad. Entonces, no estaba dentro de la hipótesis normativa. Acuérdense que para el derecho penal, una regla, un principio general del principio general del derecho penal es que no se puede aplicar, bueno, es la exacta aplicación de la ley penal. Es decir, si no encuadra exactamente la conducta en el hecho punible, no puede ser sancionado. Y en ese caso, eso de algún modo afectó
a que el evento que sufrió Olimpia, más allá de que fue denunciado oportunamente, no generó una consecuencia penal de quien la perpetró y de quienes intervinieron además. Pero la ley general para prevenir los delitos de trata de personas, en materia de trata de personas, dice que además de las manifestaciones que ya se expresaron aquí previamente, incluso hasta el resguardar imágenes o videos de esta naturaleza en personas que aún no adquieren la mayoría de edad, incurren en esta conducta delictiva. En mi experiencia profesional, alguna ocasión aconteció un tema en el cual alguien subió una imagen a internet eh, de un contenido de esta naturaleza donde se incluían imágenes de personas aún no mayores de edad. De algún modo esta imagen fue eh, concentrada o visualizada por una agencia de investigación, porque en la era digital, pues todo se sabe, todo se ve, todo se conoce, y entonces esta agencia encuentra que de dónde sale esta imagen y qué persona la recibe. Al recibirla en su laptop, pues esta persona decide resguardarla o guardar la imagen, descargarla y guardar la imagen en su disco duro. Como ya se sabía la información, se hace una orden de cateo, se ingresa a este domicilio y en efecto se detecta la existencia de una laptop y la propia familia del dueño de esa laptop dice, no, esa laptop es de fulano de tal, él no está en este momento, pero pues no, él no se dedica a nada de este tipo de actividades. Bueno, al hacer el estudio de la laptop, se encontraron imágenes de esta naturaleza. Y evidentemente él fue responsable de esta conducta ilícita. Cabe destacar que en su defensa él decía, yo no las grabé, yo no hice esos videos, yo no hice esas imágenes, yo no tengo conocimiento ni quiénes son, simplemente las recibí. Bueno, eso generó la sanción en su persona. Cabe destacar que esta ley general, más allá de que la sanción fue de 4 años de prisión, pues no permite la sustitución de la pena. ¿Qué significa sustituir la pena? Bueno, cambiar cada día de prisión por una multa que se contabiliza en la actualidad a una cuarta parte de salario mínimo o de una unidad de medida y actualización, dependiendo el tipo penal. Esta persona ya no tuvo la posibilidad de cambiar su sanción privativa de libertad porque esta ley lo prohíbe. De ahí la importancia de entender para todas las personas en general hasta dónde la posibilidad de mantener o de si recibes una imagen que a lo mejor no es tu culpa recibirla, estoy de acuerdo hasta ese punto, pero la responsabilidad de decidir si la conservas o como bien nos lo explicaba la maestra, eliminarla, deshacerte de ella porque lejos de cualquier aspecto te puede generar un mayor problema. Este, cabe destacar además que aquellas personas que difunden, generan o difunden imágenes, pues también incurren en esta conducta delictiva, aunque la imagen no pertenezca a la persona que se pretende difundir. Es decir, yo puedo hacer a través de las nuevas tecnologías poner o alterar el rostro de alguien en el cuerpo de alguna otra persona o diseñado digitalmente y empezar a distribuirlo diciendo que se trata de esa persona. Bueno, aunque sea falsa, esa ya es una conducta punible y sancionable. Entonces, de ahí la importancia de, pues, prevenir este tipo de conductas. No quiero tampoco abusar mucho del tiempo de ustedes. Si tienen alguna duda, básicamente creo que esto complementa la ya excelsa información que nos arrojó la maestra y pues de mi parte yo quiero concluir y cerrar el tema con estos puntos y también si tienen alguna duda con muchísimo gusto podemos atenderla.
Muchas gracias al maestro Daniel Orlando García Paredes por su atenta explicación, precisamente muy puntual respecto a los diferentes tipos, ¿no? En los cuales podemos nosotros actualizar esta conducta, no solamente como él atinadamente nos lo comentó, con que conozcamos a la persona, sino por el simple hecho también de almacenarla, ¿no? Es donde también estaríamos actualizando estos tipos penales. Es muy interesante este punto porque hay conectados con nosotros varios estudiantes de la licenciatura en Derecho. Entonces, bueno, tanto los que lo visualizan en vivo como los que lo logran visualizar en las plataformas digitales del Instituto de Posgrados de Jalapa. Esta plática estará disponible, según me comenta el director, pronto en su plataforma institucional, en su página de Facebook. Entonces, pues bueno, creo que es de gran utilidad y de gran valor lo que nos vinieron a comentar hoy la maestra María Guadalupe Flores Lugo y el maestro Daniel Orlando García Paredes. No sé si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta final. En caso contrario, ya procederíamos al cierre de la presente sesión. Hasta luego y muchas gracias a todos por su asistencia. Estamos en contacto. Gracias, hasta luego. Muy buena noche, hasta luego. Hasta luego y muchas gracias a los ponentes. Como dice el maestro Villar, pondremos en la página de la institución esta conferencia para que la puedan estar viendo. Muchas gracias a todos. Hasta pronto.